Te quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo formato del podcast Cuidando tu Sonrisa. Soy Sonia López y espero que lo disfrutes mucho. Bienvenidos. Me encanta saludarlos. Bienvenidos sean todos ustedes a Cuidando tu Sonrisa, este podcast que realizamos con mucho cariño desde la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional de nuestra queridísima Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias a todo el equipo maravilloso que está en estas instalaciones tan lindas. Por supuesto, un agradecimiento especial al director de Formación y Desarrollo Profesional, al maestro Juan Manuel Adame, y a todo su equipo para que esto salga maravillosamente bien. Y yo quiero aprovechar, porque en este podcast lo que más nos interesa es cuidar tu sonrisa. Si alguien necesita alguna consulta, alguna revisión, tiene alguna duda sobre su boca, sobre su salud bucal, puede llamar a la Facultad de Odontología al 81 83 29 42 30 y de ahí lo van a comunicar a la especialidad o al área que ustedes necesiten. Serán bienvenidos y será un gusto atenderlos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado maravilloso que me encanta que esté con nosotros, que aceptó venir a pesar de que sabemos que tiene mucho trabajo, pero que nos va a hablar de un tema increíble. Nos va a hablar sobre administración inteligente para profesionales emprendedores de la salud. Y les quiero presentar al doctor Daniel Eduardo Salazar Domínguez. ¡Bravo, doctor! Muchas gracias por la invitación, doctora. Un honor estar aquí. Ya tenía rato que lo estábamos planeando la agenda por ahí. Ahorita ya coincidieron los tiempos y un gusto estar aquí el día de hoy. Gracias, doctor Daniel. Al contrario, el gusto es nuestro. Siempre muy felices de poder platicar de todos estos temas que son tan interesantes para nuestra profesión. Les voy a presentar al doctor Daniel Eduardo Salazar Domínguez. Es cirujano dentista por la Facultad de Odontología, pues de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por supuesto, con una maestría en ciencias en el área de periodoncia y una segunda maestría en administración de hospitales y servicios de salud. Así es. Y el doctor es actualmente profesor investigador de nuestra Facultad de Odontología en las áreas de periodoncia y en el área de alteraciones de la articulación. Así es. Y pues que son temas que son clases importantísimas para nuestros alumnos. Y también, pues, actualmente es invitado a un curso y está trabajando en el área de educación continua en un curso maravilloso que les hemos preparado sobre este tema de administración inteligente para emprendedores del área de la salud. Así que el doctor aparte tiene su consulta privada exitosa y bueno, tiene mucho que platicarnos el día de hoy. Pero para empezar, doctor, te quiero preguntar, dinos por qué estudiaste odontología y específicamente cómo es que te gustó la periodoncia. Claro, en la cuestión de odontología siempre nos había llamado la atención el área de la salud, el atender a pacientes, el poderlos ayudar y al entrar realmente fue amor a primera vista. Por ahí hay materias como anatomía humana que más adelante ahí nos quedamos siendo instructores y fue un amor a la carrera materia tras materia hasta que todavía una especialidad periodoncia, también viniendo de esta cuestión de anatomía humana, la cirugía, que era algo muy relacionado muchas veces con esta área, nos encantaba, nos gustaba mucho. Optamos por la parte de periodoncia, en la cuestión de cirugías, porque realmente periodoncia es mucho más de lo que muchos piensan de solo alguna limpieza, una limpieza Claro. profunda, ¿no? Son cirugías que no solo van a restablecer funcionalidad, muchas veces también ayudan en la cuestión estética de nuestros pacientes. Eso repercute mucho en la psicología, en el ánimo, en el autoestima del mismo y por eso que menciono que la parte de periodoncia va mucho más allá de lo que Claro. muchas veces solemos ver. Es como, yo considero que la periodoncia es como verdaderamente devolverle la salud inicial al paciente. No puedes hacer nada en la boca de un paciente, ninguna rehabilitación, ninguna restauración, si no consigues primero su salud periodontal. Así Entonces es. son como la base de todo lo que un paciente quiera realizarse, tienen que empezar con una salud periodontal. Entonces son importantísimos en el cuidado de la salud de los pacientes. Claro. Una especialidad muy linda, te felicito, doctor. Gracias. Oye, bueno, pues vámonos al tema de hoy.
que es Administración Inteligente para Dentistas Emprendedores. Ay, Diosito, ya nada más el nombre. Es fácil. La primera pregunta, a ver, hoy en día, ¿es fácil poner un consultorio? Sí, es fácil. Una cosa es, y esto hay que tenerlo muy en claro, es fácil poner un consultorio, más no mantenerlo. Son cosas muy distintas. Muchas veces, y se da en las estadísticas, hablando en general de lo que son las pymes, los negocios pequeños y medianos, y donde entran muchos de los consultorios, pues nadie inicia haciendo una cadena, ¿verdad?, de consultorios. Claro. Todos ponemos primero algo más pequeño en medida de nuestras posibilidades, pero mantenerlo es la parte complicada porque intervienen muchas cosas que ya no son odontología, intervienen cuestiones incluso del lugar en donde estemos, las rentas, toda esta cuestión inmobiliaria, o sea, cosas que muchas veces pensaríamos que no tendrían por qué afectarnos, sí nos terminan afectando, y esto es lo complicado. Ponerlo, a veces podemos hacerlo con muy poco presupuesto, y a veces un poquito más en la medida de las posibilidades, pero la meta aquí es mantenerse. Entonces, de que se puede, se puede. Lo complicado a veces viene siendo, honestamente, mantenerlo. Oye, y la pregunta obligada siguiente sería, ¿cuánto debo gastar en mi primer consultorio en cuanto a la parte económica? ¿Qué debo valorar para saber cuánto voy a invertir? Aquí es ser muy honesto con uno mismo. ¿Cuál es? Así como nosotros con los pacientes preguntamos la expectativa que ellos tienen cuando llegan, lo mismo para yo poner un consultorio o trabajar en una clínica. ¿Qué es la expectativa mía para la atención de mis pacientes? ¿Qué quiero? ¿Quiero solo atender como general? ¿Quiero tener especialidades? ¿Quiero tener radiografías? Toda esta parte tengo que ser muy honesto. ¿Cuál es mi expectativa? Y si conforme a ello lo puedo cumplir, claro está. Entonces, ¿qué tanto puedo llegar a gastar? Puedo gastar muy poquito. A día de hoy hay muchos lugares, torres médicas, que rentan ya los espacios, que es una oportunidad excelente. A mí me parece perfecta para especialmente aquellos recién egresados que apenas Sí. van a hacer sus pininos en el área odontológica, darse a conocer. Entonces, uno puede gastar a veces en solo renta y un par de insumos que necesitemos. Entonces puede ser un costo muy bajo. Estamos hablando de que solo reponer insumos de, que si la resina, el bonding, etcétera, a ahora sí armar algo mío. Hay clínicas que pueden llegar a valer 1 o 2 millones. Todo es ser honesto en qué quiero, qué necesito, y claro, en la medida de ellos busco lugares que me convengan a mí, donde pueda pagar una renta o incluso tener una casa. Tengo compañeros que han comprado terrenos para poner su propio consultorio. Entonces, en cuanto a presupuesto, es muy viable hacer un gasto pequeño y un gasto, hablamos de millones, pero todo mundo puede invertir en un futuro trabajo o negocio. O sea, es importante lo que mencionas, me parece muy valioso porque estamos hablando de lo importante que es planear. O sea, Claro. planear y saber a dónde quiero llegar o cuáles, como dices tú, tus expectativas para poder planear con base a estas expectativas qué tanto quiero. O sea, si voy a empezar en grande. Y la siguiente pregunta tiene que ver con esto. Por ejemplo, pues yo tendría que pensar desde lo dental. A lo Ujú. mejor voy a construir, como dices, Sí. que a lo mejor compré un terreno, a lo mejor no voy a construir, voy a rentar. Entonces, ¿qué aspectos debo considerar? Son muchísimos, y la mayoría, uno de los errores más comunes que he visto, es que se concentran solo en el área dental. Y sí, claro que queremos la mejor unidad, claro que queremos El mejor utilizar material. exactamente el mejor material, pero también es un espacio al que el paciente debe llegar y estar adecuado y cumplir todas las funciones básicas. Por ejemplo, hay mucha gente que se olvida del baño, ¿no? Pues ya tiene Claro. la taza y el lavabo, ¿qué más ocupo? Por ejemplo, por poner uno con mi consulta privada y consultorio también de mi esposa, atendemos muchos niños, y por lo tanto hasta la tapa del baño tiene medida para adulto y para niño porque está Claro. planificado de esa manera. Exacto. Ahorita estamos buscando comprar un cambiador de pañales también. Entonces Sí. son cosas que muchas veces uno no los ve a la primera, pero cuando los empieza a necesitar se vienen más gastos y más gastos y Claro. más gastos. Entonces, cosas que debo ver: la construcción,
desde el baño, el alumbrado, claro está, Ujú. porque si yo rento un lugar, ¿qué tal si esa persona anterior que estuvo en el local tuvo un restaurante o un Claro, puesto de uñas, por ejemplo? No va a tener la misma sí. estructura que yo necesito, ni en cuestión de capacidad, que si la luz a 220 a 110, La colocación de del compresor. exactamente, la cuestión con los ruidos para todo el equipo Ujú. que utilizamos. Por ejemplo, la luz, la lámpara, es muy sabido que los restauradores, los prostodoncistas necesitan cierta luminosidad, lúmenes Exacto. que deben de buscar, y son lámparas un poquito más costosas. Entonces, la construcción no debo tenerla bien, enfocarla, tengo que pensar muy bien que, otra vez, mis expectativas, independientemente incluso si no las voy a poder cumplir todas en este momento, pero a dónde quiero llegar en un año. En un año quiero adecuar para radiografías, por ejemplo. Entonces empiezo a planear desde un inicio y planear, por ejemplo, unidad, quiero poner una segunda unidad, tengo el espacio, pero no tengo para comprarla ahorita. Bueno, Ujú. adecuo en la construcción para más tarde ponerla, Claro. ¿verdad? Entonces, construcción, dental, insumos, hay gente que gasta en arquitecto, no siempre es necesario, hay gente que depende de qué tan grande esté el lugar, ingenieros también que ayudan, Decoración. decoración, documentos, porque quiero hacer una marca, ¿cuánto me cuesta a alguien que se dedique a hacerme una Claro. marca? La Personal. papelería personal, son cosas que No, hombre, es como una receta. Es exactamente como una receta de cocina personalizada para exacto, cada exacto. profesionista. Muchas veces la recomendación es, si tú ya vas a un consultorio, ve lo que tiene él, no pasa nada, no tienes, a veces Ujú. ni siquiera necesitas preguntarle, ve qué tiene, no solo en lo dental, sino en la estructura. Son cosas que te gusta, que cambiarías incluso. Claro, no venir a decirle al doctor, oye, esto yo lo cambiaría, claro Claro. está, pero sí ver, yo quiero algo diferente, quiero hacer esto distinto. Bueno, voy observando mi entorno y aprendiendo de él O también. sea, es un buen ejercicio que Exacto, yo visite otros consultorios y pueda tomar lo que más me agrada de cada uno. Es una exactamente. muy buena recomendación esa, Claro, doctor. Oye, bueno, aquí viene una pregunta, así medio escabrosa. En cuanto a la parte legal, ¿qué sí. requerimientos tengo que contemplar? Porque no es nada más, ya tengo el terreno, ya construí, no hombre, contraté un decorador maravilloso y de repente llega Cofepris Sí, y yo no había contemplado nada de eso. sí. De hecho, hace poquito vi una guía que tiene la Secretaría de Salud aquí a nivel Nuevo León, Ujú. que donde vienen no solo lo que necesitan de requerimientos básicos de la instalación, de la estructura, de las unidades dentales, sino también la parte legal. Y eso es muy valioso, digo, también si hay gente que nos ve en otro lugar, acercarse a su propia Secretaría de Salud de su estado o de su municipio, Sí. que fue lo que nosotros hicimos. Nosotros fuimos a la Secretaría de Salud a preguntar, oigan, ¿qué necesitamos? Quiero poner mi propio consultorio. Y ellos empiezan a preguntarte lo mismo que decíamos ahorita de la expectativa. ¿Qué vas a poner? ¿Vas a poner un área quirúrgica? ¿Vas a poner radiología también? Entonces ellos te van guiando para todos esos permisos que empiezan a ser un poquito más personalizados. Pero hablando concretamente de lo que la mayoría necesita, dependen del local o si va a ser hacerlo desde cero en un terreno, por ejemplo, uso de suelo, Claro, permisos de municipio, claro. que los permisos de municipio incluso varían en el mismo estado. No es lo mismo el área de Monterrey al área de San Nicolás, de San Pedro. Hay que acercarse a las propias secretarías del municipio y preguntarles si es necesario alguna licencia para uso de suelo, o en el caso de los locales, normalmente ellos lo tramitan primero, porque ellos son los que en teoría están haciendo el negocio de rentar Claro. el local. Entonces depende mucho dónde nos vamos a ubicar y es muy importante que cada uno vaya a las dependencias correspondientes, como puede ser Secretaría de Salud, como puede ser el mismo municipio, también Protección Civil. Protección Civil necesita aprobarte de que tienes extintores, rutas de evacuación, Claro. salidas de emergencia, claro está, elevadores, por ejemplo, si estamos en otros pisos. Todo esto, Protección Civil tiene que ir a ver que estés cumpliendo, porque ya no solo depende
poner un consultorio de lo que es la Secretaría de Salud. También hay protección civil, también hay protección de los datos, la privacidad del paciente, las Claro. normas, hay que darse una leída por ahí a todas las normas para cuestiones como la historia clínica, qué saber hacer en casos de emergencia también, y podemos seguir agregando muchas cosas como seguros de responsabilidad civil. Claro, Los tan básicos son importantes. avisos de funcionamiento y de responsable sanitario, pero nos podemos, protección civil, pero nos podemos seguir extendiendo para proteger todavía más nuestra área laboral, como los seguros también, permisos de publicidad también. Claro. Entonces podemos seguir extendiendo ahora sí que Ujú. el nivel de documentos, y son muchísimos. Entonces lo que recomiendo mucho a la gente es que se vaya acercando a sus dependencias y preguntar, no hay ningún problema, incluso a colegas, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Qué permiso requeriste? Fíjate que tu recomendación también es muy importante porque, como bien dices, puede variar entre un estado y otro. Ujú. Y es una receta personalizada y considerar siempre todo lo que debemos tener para lo que es la seguridad del paciente, ¿verdad? Claro. O sea, todo lo que es para cumplir con las normas de lo que debo de considerar, para cumplir con la protección del paciente, para cumplir con esto que dices tú de protección civil. O Sí, sea, son varios aspectos a considerar y a veces uno piensa que es solo Secretaría de Salud y COFEPRIS, pero exacto. son muchas más cosas. Sí, son Considerar muchos. si vas ahorita que mencionaste lo del elevador, si vas a atender pacientes con compromiso sistémico, con discapacidad, no puedes estar en un segundo piso si Ujú. no hay un elevador. Exacto. Entonces son muchos detalles y también, bueno, pues hay expertos que pueden ayudarnos a ir tomando las mejores decisiones. Sí, sí, sí. Y muchas veces la gente piensa que es por costos de que, bueno, no lo voy a contratar, pero en las dependencias la información es gratis. Nosotros fuimos de manera gratuita, esperas, sacas tu turno, pasas con Claro, alguien que te empieza a preguntar y a aconsejar para que el día de mañana no haya problemas. Y toda esta información es claro, gratuita claro. o en internet o yendo directamente a las dependencias. Oye, doctor, pues está genial todo lo que nos estás platicando y seguro que es una información que va a ser muy valiosa para los que nos escuchan. Pero hay una pregunta que yo sí te tengo que hacer. ¿Y cuál es tu consejo en cuanto a asociarse con alguien o quedarte solito o poner una clínica? O, por ejemplo, en tu caso, bueno, pues creo que el asociarte con tu esposa pues potencializa Claro. el trabajo en equipo. Pero, ¿qué opinas de esto? Es un tema complicado, Claro, por la cuestión de que tiene sus ventajas, claro está. Una es la cuestión monetaria. Entre más personas o más socios sean, pues la carga de dinero de inversión es mucho menor para cada uno, o incluso podemos cumplir expectativas mucho más grandes, clínicas mucho más grandes. Pero algo que se me ha quedado muy grabado es que tu amigo, y porque todo esto normalmente a veces sale de un chispazo, en una fiesta empezamos a sí, comentar, oye, y claro. si ponemos un Y consultorio, claro, nos llevamos muy bien, sí, pero a veces hay que analizar incluso al propio amigo cómo se comporta ya no como amigo, sino como jefe, como socio, si en cuestiones de administración sí le gusta llevar los números, porque un consultorio, aunque no nos guste, son números, ¿sí? De cómo le vamos a cobrar al paciente, con cuánto le vamos a cobrar, cómo voy a pagar la renta, cómo voy a pagar mis insumos. Al final del día todo se resume a, como todo emprendimiento, a números. Y si mi compañero, mi amigo, no le gusta nada la claro. administración, no le gusta ver nada hacer un Excel, no le sabe nada a hacer fórmulas, es complicado, porque si no uno se va a llevar mucho más trabajo que otro. Y ahí vienen complicaciones. Es bonita la experiencia, porque quien no quisiera decir, puse una clínica con mi amigo, mi compadre en el futuro. Es muy bonito, pero por experiencia, no mía, sino de gente casos que he visto, porque gracias a esta maestría de administración se acercan conmigo amigos y me cuentan casos en Claro. los que mejores amigos terminan peleados y Ujú, terminan ya no con una amistad. Ya no olvidemos la clínica, ujú. sino se pierde una amistad, y eso es Sí, lo, o lo la duro. confianza, ¿no? Sí, Y fíjate que
Esto es bien importante porque a veces no es que desconozca de trámite, sino que a veces es un mal administrador Sí, y es un gran amigo, pero es un mal administrador, o los pacientes de esa persona no son compatibles con mis pacientes. claro. Y hay detalles que tiene uno que evaluar, por supuesto. Sí, no es lo mismo ser jefe a ser amigo y Claro, a veces hay luchas de poder, por ejemplo, también quién viene más, quién cobra más, por qué uno cobra más, cómo nos vamos a dividir las ganancias. Yo, muy honestamente, recomiendo que primero el que gane sea el local, el consultorio dental. Después de ahí empezamos a dividir esa ganancia que hubo entre los doctores y demás personal de apoyo, ¿verdad? Estableciendo salarios sería la cuestión y que siempre, ahora sí que la casa gane primero que todo, claro. para que cada doctor no tenga que poner de su propio bolsillo la renta o para materiales, sino el que tiene que pagar eso es la propia empresa, el propio consultorio, y luego ya de lo que sobre es cómo nos vamos a administrar en salarios, porque esto es nuestro tope que generamos por mes o por año y ahí nos vamos estableciendo. Mucha gente piensa que un consultorio tiene que dar al primer mes, al primer día. Hay consultorios que tardan mucho, entonces sí hay que ser muy conservador con el salario que nos vamos a poner, ¿verdad? Claro. No es como si entran 30,000 pesos y yo me pongo un salario de 20,000, pues Me quedo con los 30. exactamente, va a entrar muy poco para el lugar y se va a quedar sin poder pagar renta, sin Sí, poder sí, pagar tienes sin que hacer insumo. una administración y una planeación. Exacto, por eso es muy bonito aquella gente, digo, no decimos que no se asocien con nadie, sino hay que pensar muy bien cómo es esa persona con la que me voy a asociar, verlo de una manera fría. Es una persona que es muy explosiva, que tiene un carácter complicado, que le gusta administrar o si no le gusta. Ujú. Hay muchas más cosas que solo es un buen amigo en los peores momentos, sino aquí ya hay que ver a tu amigo con otros ojos Sí, como parte de tu negocio y como socio de un negocio en común, ¿verdad? exactamente. Oye, doctor, ahorita que platicábamos sobre la cultura de la empresa, Ujú. que es un tema que me pareció muy interesante ahorita que me contabas de esto, sobre la actitud del personal. em, Cuéntame un poquito sobre esto. Aquí lo podemos ver incluso en otras empresas, en cualquiera que ustedes piensen ahorita, como es el jefe normalmente, determina la actitud de los doctores que pueden trabajar contigo, del personal de recepción, de administración, contadores incluso. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que no me tomo tan en serio esta parte de que es un trabajo, eh, que sirvo a la gente, yo tal vez de repente un empleado me falte, porque ya Ujú. sabe que no va a pasar nada, que yo lo voy a cubrir, que le voy a dar permiso. Entonces, a como es el jefe, las reglas que establezca, y aparte, no solo que las establezca, sino que las haga cumplir. Claro, hay que ser un jefe que tiene empatía, que entiende de motivos, que entiende de las situaciones, porque todos somos humanos y a cualquiera le puede pasar algo o incluso familiares, pero sí hay que estar revisando que no solo ponga mis reglas, sino que se hagan cumplir de buena manera, reglas que son coherentes, ¿verdad? Que no es nada fuera del otro mundo. ¿Por qué? Porque si yo fallo como jefe en hacerlas cumplir, voy a empezar a tener problemas en mi consulta. Ya me faltó alguien. ¿Cómo lo voy a hacer? Tal vez tenga que hablarle a alguien de emergencia. Ese alguien me va a cobrar más. Entonces Claro. mi ganancia va a Sí, sí, ser sí. mucho menor y puedo terminar por poner en riesgo el propio consultorio, que termine por quebrar, ¿verdad? Entonces sí es importante establecer un reglamento, hacerlo cumplir y escuchar a mi personal cuando alguna regla por ahí no les parezca. ¿Por qué no les parece? Está muy mal, que puedo mejorar, que puedo cambiar, y a partir de que yo tenga esta comunicación con ellos es mi cultura empresarial. Así como es el jefe, tendrían que ser el personal que está contratado o que acude como
externo, como doctores externos, pero que siguen teniendo un mismo tipo de ética, que es muy importante aquí, o de manera de manejarse con el propio consultorio y con los pacientes. Bueno, pues esto que mencionas es bien importante, doctor, y me parece que es como un poco el tener muy claros los perfiles de puesto y no sé qué te parezca que la importancia que cada empresa o cada consultorio defina muy bien los perfiles de lo que tiene que hacer cada quien y lo platique con esas personas, porque a veces, no sé, quizá contratamos a alguien pensando, pues tiene clarísimo lo que va a hacer, y a lo mejor esa persona no tiene tan claro lo que va a hacer en el día, y qué padre que podamos platicarlo. ¿Qué opinas de esto? Fíjate que es un problema muy común cuando empieza y es muy normal en muchas empresas, que empieza a salir gente que, digo, renuncia, busca otras oportunidades, lo que sea, pero de repente le cargan un nuevo trabajo al que sí se quedó. Ujú. Entonces, nosotros buscamos un perfil y eso hay que ser muy claro con la persona que estamos contratando. Yo ocupo que seas de esta manera, te rijas por este código, que es lo que hacemos aquí en el consultorio, y estos sean las acciones dentro del consultorio, lo que tú vas a realizar, tus tareas dentro del mismo consultorio. Pero de repente los conflictos vienen cuando le agregas algo, un nuevo trabajo, Sí, una algo nueva que no tarea. tenía Ajá. contemplado. Pasa mucho y lo he visto mucho en muchos consultorios que de repente esa persona, por ejemplo un asistente o un doctor general, solo tenía que atender pacientes y de repente se sale la recepcionista y le pones a trabajar en recepción y te dice, oye, Claro. espérame, este no era para lo que me contrataste. Entonces, claro que se puede hacer, pero hay que hablar con la persona. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece que cubras esto también y te voy a aumentar tal vez de sueldo, de salario, ¿verdad? Porque muchas veces es donde están en desacuerdo. Ahora hago trabajo de dos personas Claro. por el salario de uno. Sí, no se vale. Sí. No se vale. Queridos amigos, nos encanta todo esto que estamos platicando. Doctor Daniel, gracias por acompañarnos en este episodio de Cuidando tu Sonrisa. Vamos a continuar con este tema que es maravilloso y que es extenso. Les mandamos un abrazo con mucho cariño, los queremos mucho y nos vemos en el siguiente episodio donde vamos a continuar con este tema. Doctor Daniel, no sé si quieras despedirte de nuestro público. Claro, muchas gracias. Todavía hay mucha tela que cortar, Sí, todavía sí, hay mucho seguimos por en esto. hablar. Entonces no se pierdan el episodio que sigue para continuar con este tema de administración. Nos vemos en el siguiente. Los queremos mucho, amigos. Cuídense mucho, cuiden su sonrisa. Bye, bye. Esta es una producción de la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional. Las opiniones externadas son responsabilidad de los anfitriones e invitados, y no reflejan necesariamente la opinión de la UANL.